la grabación, ¿cierto?, de la clase. Les comento que, como siempre, va a estar disponible después para que ustedes revisen nuevamente esta clase, o bien para que le avisen a sus compañeros que esto está disponible también en mi canal de YouTube o en el Collaborate. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a compartir pantalla, ¿cierto? Vamos a irnos nuevamente a el curso de sistemas fotovoltaicos. Y habíamos quedado justamente en la diferencia entre los tipos de células fotovoltaicas, ¿cierto? Y de las células, que son los componentes que componen los módulos fotovoltaicos, ¿cierto? Por eso es que habíamos hablado, y vamos a retomar esto más adelante, cuando tenemos ciertos módulos de 60 células, módulos de 72 células, módulos de 36 células, son la unidad básica, ¿cierto?, que va componiendo un módulo fotovoltaico. Ahora, lo importante aquí, mis queridos Lions, es que estoy grabando, ¿no? Sí, lo importante de cada uno de los módulos tiene que ver con el rendimiento, ¿cierto? ¿Y qué hablamos? ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de rendimiento? Principalmente estoy hablando de la capacidad que tiene un módulo fotovoltaico, ¿cierto? De cuando recibe, ¿cierto?, la radiación del sol, ¿cierto? De cuánta energía de toda la que recibe es capaz de convertir, ¿cierto?, en energía útil. ¿Ok? Eso es hablar de rendimiento, y por eso utilizamos el término ETA, o bien, ¿cierto?, el porcentaje, porque se utiliza obviamente en tanto por ciento, aunque puede expresarse también en tanto por uno. Pero bueno, entonces, cuando decimos que un módulo fotovoltaico tiene un rendimiento del 15%, significa que de 100 unidades, ¿cierto?, que le llegan de energía del sol, solamente 15 unidades de energía es capaz de convertirlas en energía eléctrica. Eso es lo que entendemos por el concepto de rendimiento. ¿Bien? Entonces, Profe, los rendimientos, dime. ¿esto cómo se conjuga con la hora solar pico? No tiene, a ver, con lo que voy a explicar ahora te va a quedar absolutamente claro, Andrés. ¿Ya? Voy a Ya, retomar tengo fe en ustedes. tu pregunta en un minuto. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que, conforme a lo que ustedes pueden ver en la lámina, ¿cierto?, que un módulo de silicio monocristalino, es decir, con un solo frente de cristalización, un módulo que es más puro, obviamente, este es el mono, y aquí vamos a tener un módulo fotovoltaico policristalino. ¿Ok? Aquí estamos hablando de rendimientos que pueden llegar, por ejemplo, al 13%, y aquí podríamos tener perfectamente un 16%. ¿Ya? Entonces, cuando incluimos el concepto de hora solar pico, estamos hablando de la cantidad de horas en que tengo una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, ¿cierto? Por ende, si este módulo, bajo esa irradiancia, es capaz de entregar, por ejemplo, 100 watts peak de energía, o 100 watts en realidad, porque ya estoy bajo una irradiancia peak, ¿cierto? Y voy a tener este también, Andrés, que tiene 100 watts peak, ¿cierto? O 100 watts, ¿cierto? Yo quiero preguntarle a ustedes, si este tiene un 16% de rendimiento, porque es un silicio, entre comillas, de mejor calidad, un silicio más puro, o un solo frente de cristalización y un silicio policristalino, tiene muchos frentes de cristalización, ¿cuál va a generar más energía? ¿El mono o el poli? El poli. El poli, ¿ya? El, A ver, el espérenme, mono, no, no, porque no, tiene no. 16%. Ya, esperen, demos un poquito porque yo tengo mi super herramienta. Si ambos son de 100 watts, va a generar más energía mono. Bien, chicos, se abre la encuesta. Vamos. Vamos, quedan 5 personas. Tres personas. ¿No? Dos personas, vamos. Vamos los azules. La tendencia es clara, ¿no? Ay, pero cómo se han vuelto la chaqueta.
Ok, pero bueno, la tendencia es clara, voy a detener la encuesta, en que gana y en que genera más energía el módulo monocristalino. Voy a continuación hacer un siguiente sondeo y les voy a preguntar lo siguiente. Un segundo. Quiero que, por favor, me respondan esa pregunta. Ah, Pesan igual. pesan igual. Entonces, mis queridos leones, ¿qué módulo genera más energía? ¿Un módulo monocristalino de 100 watts peak o un módulo policristalino de 100 watts peak? ¿Cuál genera más energía? Si usted aún cree que el mono o el poli, déjeme decirle que generan lo mismo. La diferencia, mis queridos conejitos, es justamente que, claro, como el módulo monocristalino tiene un rendimiento mayor, necesita una menor superficie, ¿cierto? Necesita una menor superficie para generar la misma energía. Por ende, ante la misma potencia, un módulo monocristalino va a ser más pequeño que uno poli. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, otra cosa es que efectivamente, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, algunas tecnologías pueden tener un mejor desempeño. Por ejemplo, estudios demuestran que los módulos policristalinos, por ejemplo, tienen un mejor desempeño a altas temperaturas que uno mono. Por ende, es de esperar que se recomienda, ponte tú, no sé, para las plantas fotovoltaicas o para grandes sectores en zonas donde la temperatura es alta. Les recuerdo que cuando sube la temperatura en un módulo fotovoltaico, lo que va a pasar es que la tensión baja, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Y por eso el poli, ¿cierto? Dicen que se establece o han demostrado, ¿cierto? En base a seguimiento e investigación que tiene un mejor comportamiento cuando las temperaturas son altas, ¿ya? Pero en general generan, bajo las mismas condiciones, amigos míos, generan la misma cantidad de energía, ¿ya? Y de hecho, ustedes pueden fijarse en las fichas o en la fabricación de los proveedores y se van a dar cuenta, por ejemplo, no sé, que la familia de entre los 200 watts y los 230 watts, como la ficha que vimos recién de Ginkgo Solar, ¿se acuerdan? Que era de una familia de módulos. Probablemente aquí estos van a ser todos poli, y después de los 230, ¿cierto? De los 230 a los 260 van a ser todos mono, ¿ok? Los fabricantes por lo general no van a tener nunca un módulo de 250 watts poli y un módulo de 250 watts mono. Generalmente se toman fabricando en distintas tecnologías. ¿Por qué? Porque la capacidad de generar energía es la misma. ¿Ok? ¿Queda más o menos claro ese concepto? Es súper importante, ¿eh? Súper importante. Ahora, ¿cuál es la gracia, por ejemplo, una ventaja de los módulos monos? Como tienen menos rendimiento, o sea, más rendimiento, perdón, necesitan menos superficie para una potencia instalada mayor. ¿Y qué significa eso? Significa que si estoy instalando, por ejemplo, 10 megas de potencia instalada, cuando tenéis varias hectáreas ocupadas, ¿cierto? El tener una menor superficie significa, ¿cierto? Probablemente el menor costo asociado, por ejemplo, a terreno, menos gastos en fundaciones, menos gastos en cosas que están, o en conductores, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, muchos me podrán preguntar qué pasa con el silicio amorfo. Hay centrales de generación a gran nivel, ¿cierto? A gran escala que utilizan silicio amorfo. Pero el silicio amorfo, como tiene un rendimiento tan bajo, ¿cierto? Eso hace que necesiten más módulos para poder generar una misma cantidad de energía que una planta poli o una planta monocristalina. Necesitan mucha más cantidad de esos módulos o más espacio. Y el tener o el necesitar más espacio aumenta obviamente los costos de desarrollo del proyecto. Entonces, por más baratos que sean esos módulos, tampoco es obviamente rentable, digamos, usarlos para ese tipo de aplicaciones. ¿Para qué usamos los monocristalinos? O sea, perdón, los amorfos, silicio amorfo, principalmente para los relojes calculadora, o sea, los relojes solares y todo ese cuento, esas aplicaciones, digamos, que utilizan. ¿Han visto esos farolitos que venden en Home Center? Que son solares. ¿Sí? Esos utilizan ciertos módulos de silicio amorfo. Entonces, eso es lo importante, chicos. Lo importante es que ustedes sean capaces de entender que un módulo que tiene la misma potencia va a generar la misma cantidad de energía bajo condiciones estándar. ¿Ya? Dejemos fuera qué es lo que pasa con la alta temperatura, o dejemos fuera, por ejemplo, lo que pasa o cuál tipo de tecnología, si es mono o poli, puede tener, por la composición, ¿cierto?, tener un mejor desempeño en el sur de Chile o en el norte de Chile. ¿Ya? Bajo condiciones estándar van a producir la misma energía, sean mono o sean poli.
¿Ya claro? No, don Ricardo, no tiene nada que ver con que trabajen en 12 o 24, si son poli o son mono. Básicamente, el que trabajen en 12 o 24 va a depender del número de células. Y un módulo, por ejemplo, puede tener entre 60 células o 72 células, y esas células pueden ser monocristalinas o policristalinas. Ya es algo que es aparte, digamos, no tiene que ver, digamos, con ambos módulos tienen, ¿cierto?, la misma configuración. Lo que pasa es que uno tiene un silicio, digamos, más puro, que tiene un único frente de cristalización, y el otro son múltiples frentes de cristalización. O sea, esa es la principal diferencia. No se olviden que en la lámina, mis queridos amigos, ahí está todo explicado, ¿cierto? O sea, eso es lo que ustedes pueden leer como estudio personal, ¿cierto? La idea es que, por ejemplo, ustedes también vayan revisando, usen la próxima semana que tienen para poder avanzar con lo que está en esta lámina, para que me hagan preguntas y aprovechemos de esa forma también mejor este curso. ¿Ya? Yo no voy a leer las láminas porque no me pagan para eso, ¿ya? No tiene ningún sentido. Estas láminas yo las hice, ¿cierto?, con harto texto, justamente porque es la idea, pues la idea es que darles un material para que ustedes puedan estudiar, no entregarles un material con puros monos que ustedes pues, cuando quieran estudiar no tenga nada, digamos, que sacar en limpio. ¿Ok? Bien. Sigamos entonces con los fundamentos de electricidad. Antes de avanzar, nosotros ya que vimos los módulos fotovoltaicos en sí, quiero que me digan si entienden estos conceptos que estoy mostrando. Todos tienen claro lo que es diferencia de potencial o tensión, todos tienen clara, por ejemplo, la intensidad de corriente o la tensión, al menos tienen claro lo que significa. ¿Qué hablamos, por ejemplo, cuando tenemos 24 volts? O la diferencia entre energía y potencia, ¿eso está claro? ¿Sí? Alguien que no lo tenga claro, por favor, dígamelo ahora, porque es el momento donde puedo explicarlo. Repásalo igual, pues, profe, nunca está de más. Ok, De repente perfecto. no tiene claro, pero se equivoca, uno jura que tiene claro y está equivocado en un punto. Claro, Le iba a efectivamente, pedir exactamente lo mismo, profe. Le iba a pedir me exactamente lo parece, mismo, si lo podíamos repasar un poquito. ni un problema. Cuando hablamos, por ejemplo, de la diferencia de potencial, ¿cierto? O tensión, porque no es voltaje, se mide en volts, ¿cierto? Hablamos, decimos voltaje, pero no es que esté correcto. Quiero que ustedes vean este dibujo que estoy haciendo. Ahí. ¿Qué es esto, don Ricardo? Un dibujo. Un dibujo. Esto es una montaña rusa. Don José, ¿no se ve nada? ¿Ustedes están viendo la pizarra o no? Sí, yo Yo veo lo bien veo, al menos. por lo menos. Ok, ahora sí, perfecto. Esto es una montaña rusa. Si yo soltara, imagínate que estoy agarrando el carrito que está acá, y si yo lo suelto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese carrito? ¿Se va a quedar quieto ahí? No, pues va a caer. Va a caer, ¿cierto? Y va a caer Y principalmente va a porque caer. acá tenemos una diferencia, ¿cierto?, de altura, donde aquí hay una altura 1 y acá hay una altura 2. Por ende, la altura 1 va a ser mayor a la altura 2, ¿o no? ¿Sí? Así ¿Sí? es. Perfecto. Y esa energía potencial que está acá se va a comenzar a transformar en energía cinética, ¿cierto? Porque va a aumentar la velocidad del carrito, etcétera, etcétera. Les voy a poner otro ejemplo. Y quiero que tomen su mouse, ¿cierto? Que tomen el mouse, lo pongan a una determinada altura y lo dejen caer. No, ¿cómo se le ocurre, hombre? No. Pero si usted tiene un lápiz, por ejemplo, y ese lápiz Bic lo deja caer, ¿cierto? Lo que va a pasar es que ese lápiz va a caer, se va a mover de un punto 1 a un punto 2, que el punto 2 obviamente es el suelo. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí pasa exactamente lo mismo, va a tener una diferencia de alturas que genera, ¿cierto? O que permite que este lápiz se mueva de un punto 1 a un punto 2. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Si yo dejo el lápiz quieto arriba de una mesa, ¿el lápiz se mueve? ¿El lápiz se mueve? No, pues no se mueve, a no ser que haya un espíritu chocarrero, ¿cierto? Pero no se va a mover el lápiz. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia en alturas. ¿Ya? Entonces, lo que estamos hablando, ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, que hay 220 volts, lo que estamos hablando es también de una diferencia.
pero de una diferencia no de altura, sino que una diferencia de potencial que permite, ¿cierto?, que un electroncito venga de aquí para allá. Esto en términos súper simples, amigos, ¿ah? ¿Sí? Pero es para que entiendan un poco el concepto. Ricardo, cuéntame. Profe, justamente eso es lo que quiero preguntar, porque es la parte que más me cuesta entender, y si no logro entender el funcionamiento de fondo, no voy a entender hacia adelante. Por ejemplo, ¿Ya? cuando usted dice que ese electrón es impulsado, por la diferencia, ¿es impulsado o es atraído? Porque si es impulsado, Mira, estamos hablando. Dígame. ¿ya? ¿Estamos hablando de qué? No, dígame, Dime. dígame. Fíjate que cuando tenemos un circuito eléctrico, ¿cierto? Vamos a ver que hay un movimiento de los portadores de carga, ¿cierto? Que van desde un lado a otro, desde el lado 1 a un lado 2, ¿cierto? Lo que hace, imagínate que tengo una ampolletita ahí, ahí, ¿cierto? Y aquí le pongo una pila, ¿sí? Le pongo una Duracell, ¿cierto? Cuando yo pongo esa pila, la lámpara o la ampolletita incandescente se va a prender. ¿Por qué? Porque voy a tener un movimiento de carga, ¿cierto?, que va a pasar por el filamento, ese filamento se va a encender, ¿cierto?, y va a haber un movimiento, ¿cierto?, de electrones por este circuito, ¿sí o no? Va a haber un movimiento de ¿Sí? electrones por aquí, brrr, y esto va a seguir, ¿hasta cuándo va a seguir? Hasta que se Hasta acabe que la carga de la pila. Justamente hasta que, pero la batería lo que hace, y por eso cuando usted tiene una batería de 1,5 volt, ¿o no? Una pila, perdón, una AA, o tiene una batería que es de 9 volt. Lo que usted está agregando acá, ¿cierto? El concepto de fuerza electromotriz, ¿cierto? Que es meter, ¿cierto?, una diferencia de potencial que permita que estos electrones se muevan, ¿cierto? Está generando, entre comillas, ¿cierto?, lo que pasa en una montaña rusa, o lo que pasa cuando usted bota el lápiz. ¿Ok? Entonces, esa diferencia, esos 1,5 volt o esos 9 volt, son los que permiten, ¿cierto?, que es como pasar de una altura 1 a una altura 2. Y por eso es que el electrón se mueve. Y por eso es que recorre todo el circuito. Tiene ¿Ok? que ver también, tiene ¿Mm? que ver también la banda de valencia cuando saltan a un elemento conductor. Eh, Claro, pero es que ahí ya es como ir demasiado fino con el análisis, pero básicamente, claro, pues es eso. O sea, si no tuviéramos, por ejemplo, un elemento conductor, ese electrón nunca podría llegar de un punto a otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita ese electrón para poder moverse? Necesita, obviamente, que haya una diferencia potencial, ¿cierto? Una diferencia potencial, y necesita también, ¿cierto?, que exista el medio o el canal o una banda de conducción, entre comillas, ¿cierto? Es que la banda de conducción, Ricardo, es a nivel como microscópico, ¿cachai? No es a nivel como tangible. Por ende, se da por entendido, básicamente, ¿cachai?, de que si hay conducción de electrones es porque esos electrones están pasando de la banda de valencia a la banda de conducción, pero no es algo que podamos ver acá, ¿cachai? Aquí lo que estamos viendo, básicamente, es que si yo saco esta batería, no va a haber la diferencia de potencial que permita que los electrones se muevan, ¿ok? O que los portadores de carga en realidad se muevan, ¿sí? ¿Queda más o menos claro el concepto de diferencia de potencial? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos o cuando medimos tensión, estamos midiendo, ¿cierto?, básicamente cuál es la diferencia de potencial que se requiere para que haya un movimiento de portadores de carga. ¿Sí? Sí, no, pero está bien, Ricardo. Andrés, Diego, cuéntenme, ¿les quedó más o menos claro el tema? Edgardo, Joaquín, José, Roberto, ¿sí? Sí, vamos bien hasta ahora. Ok, perfecto. Respecto a la corriente, también, que es otro de los conceptos que está también en la presentación, ¿cierto? Es la carga eléctrica que pasa a través de la acción de un conductor, ¿cierto? Y se mide en amperios, en amperes, ¿ya? Y vamos a tener la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Esas diferencias ustedes ya las vieron, ¿cierto? Probablemente en el curso de electrotecnia o en el curso anterior que hayan tenido a esto. Respecto a las diferencias, yo no voy a entrar, obviamente, en ese detalle. Lo importante es tener en consideración, ¿cierto?, que los módulos fotovoltaicos generan energía, ¿cierto? La corriente es en corriente continua, ¿cierto? ¿Cierto? Continua. Y vamos a
utilizar, ¿cierto? O la mayoría de nuestros componentes que utilizamos en la casa funcionan con corriente alterna. Y es por eso, que vamos a necesitar un equipo que se llama inversor, ¿cierto? Inversor, que es el que se encarga de convertir la energía en corriente continua a corriente alterna. Ahora, acá hay un detalle, mis leones, porque básicamente cuando usted conecta un computador, ¿cierto? Su computador trabaja en corriente continua. Sí, lo que pasa es que usted lo enchufa a una fuente de corriente alterna, pero por eso usted tiene un cargador, ese cargador que usted le llama al computador no es otra cosa que una fuente de poder, pues. Y esa fuente de poder vuelve a transformar desde corriente alterna a corriente continua. Esa es, el celular Profe, también funciona con corriente continua, cuénteme. una consulta, ¿y ahí genera alguna pérdida de transformar de continua a alterna y luego de alterna a continua nuevamente? De todas maneras, Andrés, y por eso ese Hay inversor pérdida. vas a ver que tiene rendimientos que van entre el 85% y el 97%, dependiendo de la configuración y de la calidad del inversor para ver las pérdidas que se van a tener. O sea, acá en con un 85% va a tener un 15% de pérdidas. O sea, este inversor, estamos hablando de rendimiento, o sea, si le llegan 100 a este inversor solamente te va a entregar 85 de energía útil. Y acá también, pues, en alterna y continua, fíjate, ¿han escuchado hablar de esto? Mira, este dibujo se me queda súper bien, mira. ¿Qué es esto? Una de Fénix, po. Es un vampiro, hombre. ¿Ah? ¿Han escuchado hablar de... Pucha, Joaquín, ¿está ahí en el celular o no? Que no se alcanza a ver nada. Y en el PC, qué raro, compadre. Qué raro, pucha, sorry, la verdad no, quizás es tu... Trata de cambiar quizás de explorador. No sé con cuál estás trabajando, pero quizás es por eso, ¿cachai? Que no se ve. Bien, acá lo que tenemos es un vampiro. ¿Han escuchado hablar del consumo vampiro, no? El consumo vampiro, ¿cierto? Puede representar, ¿cierto? Pérdidas en una familia, ponte tú, promedio, de incluso hasta 100 lucas al año. En pérdidas, ¿cierto? Justamente por este tipo de cosas que quedan funcionando, como son fuentes de poder, y por eso es importante, Andrés, desenchufar el cargador de celular cuando no lo está usando, ¿cierto? Por eso es importante que cuando usted ve una lucecita en un equipo, usted sabe que ese equipo está funcionando en stand-by y está consumiendo energía, ¿cierto? Consumo vampiro, consumo parásito. Ah, coronavirus. Sí. Uy, ojalá que no, compadre. Ahí sí que me cocino. ¿Ya? Entonces, cuando tú me preguntas si hay pérdida, sí, sí hay pérdida. Aquí estáis perdiendo, por ejemplo, con un buen inversor acá, ¿cierto, Andrés? Estáis perdiendo un 3% con un buen inversor, y aquí podéis estar perdiendo también, o sea, un X% que es bajo, ¿cachai? Pero sí hay pérdida. Siempre O sea, hay profe, pérdidas en la transformación. Dime. al momento de, por ejemplo, hacer una construcción donde está planificado incluirle energía fotovoltaica. ¿Ya? Sería conveniente separar, por ejemplo, si saber dónde va a estar la oficina o dónde va a estar el escritorio para el computador, separar todo lo que es luminaria, que también funciona con corriente continua, y este ¿Ya? tipo de elementos en una línea aparte que no pase por el inversor, del inversor dejarlo solamente para las otras cosas. Sí, aquí Me ahorro pérdidas o es mucho problema para la cantidad de pérdidas? O sea, es más barato perder ahí que hacer toda la cuestión diferenciada. diste justamente con el clavo. Aquí tenemos el esquema, ¿cierto? La tipología de un sistema fotovoltaico autónomo, ¿cierto? Recuerden que el regulador de carga tiene 3 salidas, ¿cierto? Conforme lo vimos en fotos del curso pasado, donde vamos a tener la conexión para el módulo fotovoltaico, vamos aquí a tener la conexión para las baterías y vamos a tener otra, ¿cierto? Que es para cargas en corriente continua, ¿ok? Entonces, lo que tú estabas diciendo, claro, o sea, lo que pueda funcionar corriente continua, por favor, usémoslo en corriente continua. Y de hecho hay refrigeradores en corriente continua, hay sistemas de iluminación en corriente continua, hay televisores en corriente continua. Todo lo que usted pueda sacar de acá, ¿cierto? Directamente del regulador, hágalo. ¿Por qué? Porque se está evitando, obviamente, las pérdidas del inversor. Ahora, ¿cuál es el detalle, Andrés? El detalle es que todos esos elementos que trabajan en corriente continua tienen Son en un mayor costo.
claro, es un mayor costo, ¿cierto? Por ende, muchas veces se hace más rentable el tener un inversor con menores pérdidas y tener todo conectado en corriente alterna. ¿Sí? Eso es lo que generalmente se hace, a no ser que tenga circuitos de iluminación. Aquí Joaquín me pregunta, cuando las luminarias trabajan en corriente continua, estoy hablando, por ejemplo, que son luminarias en 24 volts de corriente continua, que pueden tener igual una rosca de 27, ¿cierto? De hecho, las luces LED que tú tienes en tu casa son LED que trabajan en corriente continua. Lo que pasa es que ya incorporan una fuente de poder que hace el cambio. ¿Cachai? Entonces estoy hablando justamente, Joaquín, de esas lámparas, o esas ampolletas que no tienen esa fuente de poder, que están hechas para trabajar con 12 volts de corriente continua o 24 volts de corriente continua. ¿Ya? Entonces, ese costo, ese sobrecosto hace, ponte tú, porque claro, una lámpara LED de 220 volts de corriente alterna, ¿cuánto vale? 2 lucas en el líder. 2 lucas en el líder. Pero si tú te vas, por ejemplo, a una lámpara de la misma potencia de 12 volts o 24 volts de corriente continua, ya no vale 2 lucas, pues vale 12 lucas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo hago? En primer lugar, obviamente, tratar de invertir en un inversor con un buen rendimiento, minimizando las pérdidas y trabajar con sistemas lo más normales posible. Porque imagínate, se te echa a perder una lámpara, se te echa a perder el refrigerador que funciona en corriente continua, se te echa a perder la tele en corriente continua, el arreglo es caro, el reemplazo es caro. ¿Ya? Y también el trabajar con corriente continua tiene también un límite, don Andrés, y el límite principalmente es el siguiente: si yo tengo un regulador de carga con una capacidad máxima de 30 amperes, significa que no voy a poder sacar de aquí más de 30 amperes. Por lo tanto, tienes que tener cuidado con que la demanda, ¿cierto? La potencia o la corriente máxima que necesiten tus artefactos no supere los 30 amperes. De lo contrario, ese regulador de carga no te va a servir para alimentar todas tus cargas. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, don Joaquín, ¿le Muchas quedó más o menos gracias. claro eso de la...? No hay de qué, pues para eso estamos. Don Joaquín, ¿le quedó claro la ampolleta en corriente continua? Perfecto, bien. ¿Qué viene a hacer el gato? Ayer se me quedó el gato encerrado y ahora me viene a molestar acá. No, pero qué desastre. Qué desastre. Ya, vamos entonces con la materia. Respecto a la diferencia entre energía y potencia, eso es algo también que debería estar súper claro de aquí en adelante, porque ya empezamos a mezclar, ¿cierto?, los conceptos de energía y de potencia. Y cuando hablamos principalmente de energía, mis queridos amigos, estamos hablando de la capacidad de producir un trabajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando usted no come? ¿Qué le pasa cuando usted no come? No me diga que ando enojado, profe, ando mal genio. No, hombre, yo estoy hablando de... Usted, si no come, ¿podría eventualmente salir a correr la maratón? Es que estamos en cuarentena, profe, no se puede. No, pero... ¿podría o no podría? Sí, pues, podría. Sí, podría igual, pues. ¿Cómo? Ya, don Andrés, usted Ahora es pregúnteme superhombre, si no, voy a pues, llegar a la meta. No o tendría sea, energía. imagínate que no comía hace 5 días. ¿Podéis salir a correr una cuadra? Ya, pero la No. respuesta ya, si no veamos casos particulares. La idea es que básicamente lo que nosotros sacamos de los alimentos es justamente energía química, ¿cierto? La que después se transforma justamente en el azúcar que nosotros consumimos, esas calorías que se ven reflejadas en la guatita, ¿cierto? Cuando comemos más o tenemos sobre energía, más energía entre comillas de la que podemos gastar. ¿Te das cuenta que va teniendo relación o no? Se queman las calorías, es decir, esa energía, ¿cierto? Que tú estás consumiendo, la idea es usarla. Entonces, cuando estás consumiendo más de lo que estás usando, porque tu actividad física es mala o es poca, ¿cierto? O porque tienes una vida muy sedentaria, lo que empieza a pasar es que empezamos a engordar. ¿Te das cuenta? Pero necesitamos la energía para poder hacer las cosas, para generar trabajos, ¿cierto? Ahora, no es lo mismo hablar de energía que hablar de potencia, porque la potencia tiene que ver con la cantidad de energía que yo consumo en un determinado tiempo. Y me voy a ir al caso de la maratón. Me voy a ir al caso de la maratón, ¿cierto? Cuando tengo o cuando estoy corriendo justamente la maratón, yo tengo la opción de irme a 10 kilómetros por hora o irme a 5 kilómetros por hora, ¿cierto? Si me voy, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora, o sea, me voy más rápido, me voy corriendo a todo chancho, ¿creen ustedes, cierto, que voy a consumir más energía o menos energía? Más energía.
voy a consumir más energía, voy a ir justamente a un régimen que es mucho más exigente. Por lo tanto, en la misma unidad de tiempo voy a utilizar más energía y por ende voy a decir que estoy a una potencia mayor. ¿Se entiende? Cuando tengo Por una eso los ampolleta que fondistas tiene... trotan lentito. Claro, justamente, porque son carreras largas donde necesitáis dosificar justamente la cantidad de energía. No es lo mismo correr maratón que hacer los 100 metros planos. ¿Cachai? Porque en la maratón tú lo que haces es justamente bajar tu potencia para que tu energía, entre comillas, dure más, para que la energía se mantenga en una mayor cantidad de tiempo, versus en los 100 metros planos tú lo que necesitas es potencia. Tú lo que necesitas ahí, compadre, porque la carrera es cortita y tenéis que dejarlo todo en la cancha, bueno, todo en la pista. ¿Se entiende la diferencia o no? ¿Se entiende la diferencia entre energía y Sí. potencia? Muy bien. Ahora, cuando hablemos de energía, vamos a hablar de consumo. Y cuando hablemos de potencia, vamos a hablar de demanda. Entonces, yo no quiero que usted nunca más en la vida, ni en mi clase, ni en otra clase, usted diga que el consumo fue de 10 watts. Porque cuando hablamos de consumo hablamos de energía. Y cuando hablamos de energía estamos hablando, por ejemplo, de watt-hora, estamos hablando de megajoules, ¿sí? Y cuando hablamos de demanda estamos hablando de watt, por ejemplo, de megajoules hora, etc. ¿Sí? Y aquí la relación que hacemos es energía igual potencia por tiempo. Por lo tanto, ¿cierto? La potencia va a ser igual a la energía que se consume en una determinada unidad de tiempo. ¿Ok, mis azules? Sí, Con esto, ahora, la relación entre energía y potencia es súper clara y es bueno que me hayan hecho esta pregunta, porque para energía fotovoltaica es súper clave. Y aquí voy a hacer un dibujo que creo que se lo hice en TGI, pero lo voy a repetir. Pensamos que tengo una central de generación que tiene 100 watts. Y esta es una central de generación que tiene 1000 watts. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, si esta central de generación o este generador está funcionando durante 10 horas y este está funcionando durante 1 hora, ¿cierto? La cantidad de energía que va a generar este generador va a ser energía igual potencia por tiempo, por lo tanto la energía va a ser igual a los 100 watts por las 10 horas. La energía entonces va a ser, ¿cuánto? 1000 watts hora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, a diferencia de eso, acá energía igual potencia por tiempo, por lo tanto la energía va a ser igual a la potencia, que son 1000 watts por 1 hora. ¿Cuánta energía produjo esta central? 1000 watts. 1000 watt hora. A ver, no, aquí hay un error, don Andrés. Aquí hay un error, don Carlos. Aquí hay un error, Joaquín. ¿Y saben por qué hay un error acá? O debería haber un error, porque no puede ser, ¿cierto? Que esta central, que es 10 veces más chica que esta, y que probablemente costó 10 veces menos, no es lineal el valor, pero es para que ustedes tengan el ejemplo, ¿cierto? Genere al día la misma cantidad de energía que otra que es más grande, ¿o no? ¿Sí o no? Por el tiempo manda ahí. Ah, el tiempo manda ahí. Entonces, cuando yo les pregunto, mis queridos azules, los leones, los rabbits, los todos, ¿qué creen ustedes que es más importante? ¿La energía o la potencia? ¡Ay, la pregunta buena! Las dos. ¿Ya? Alguien dice, piensen en la maratón. Piensen en la maratón. Yo podría, o no, perdón, piensen en los 100 metros planos. En los 100 metros planos dije, no los 100 litros planos por si acaso. No es salto con garrafa ni nada de eso. Piensen en los 100 metros planos. Usted, don Andrés, a ver, ¿quién es más? Yo que soy más gordito. ¿Usted cree que yo podría tener alguna chance en los 100 metros planos? Sabiendo, yo probablemente tengo mucha resistencia para correr y puedo correr mucho rato a poca velocidad, pero si no tengo la potencia necesaria para generar un nivel de velocidad, voy a dar jugo, voy a dar la hora en los 100 metros planos. ¿Me entiende?
Es lo mismo acá. Si usted se fija, si yo tengo una ojo, demanda, potencia, energía, consumo, demanda, potencia, energía, consumo, demanda, potencia, energía, consumo. Si yo tengo, por ejemplo, una demanda de 700 watts, ¿cierto? Continuado. ¿Usted cree que esta central de generación de acá me sirve? ¿Esta? ¿Me sirve? No me sirve porque no es capaz de alimentar esa potencia. En cambio, esta sí me sirve. Por ende, cuando hablamos de potencia, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando del fierro, estamos hablando de la capacidad de... Estas dos centrales generaron lo mismo, pero generaron lo mismo, claro, bajo esas condiciones, cuando una funciona 10 horas y cuando otra funciona 1 hora. Pero imagínate, o sea, si tuviera ahí una demanda de 700 watts, esta inmediatamente queda fuera y esta ya no sirve absolutamente para nada. ¿Ok? Es lo mismo, si usted tiene un cuerpo que no es capaz, ¿cierto?, de correr a una determinada, una velocidad mínima, usted no sirve para los 100 metros planos. ¿Ok? Por ende, cuando hablemos de qué es más importante, la demanda o el consumo, obviamente ambas son importantes, pero siempre o sin duda estamos hablando de la demanda, porque la demanda tiene que ver con la capacidad instalada. ¿Ok? No, don Ricardo, don Carlos Coronado tenía razón, es la demanda, es la potencia. Les voy a dar un ejemplo respecto también de esto. Cuando veamos, ¿cierto?, un pequeño repaso de tarifas eléctricas, las tarifas eléctricas son súper importantes, ¿cierto?, porque permiten, ¿cierto?, ajustar o el cobro del suministro tanto de energía como de potencia, ¿cierto?, se puede ajustar para el régimen de operación que tenga tu empresa, tu planta, tu casa, etc. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una tarifa BT1, que es la tarifa residencial, con empalmes de máximo 10 kilowatts de potencia, ¿cierto? Ahí ustedes se fijan, tenemos un precio monómico, solamente me cobran por energía, en kilowatts hora, ¿cierto? Pero cuando saltamos a una tarifa, por ejemplo, BT2 hasta BT 4.3, que ya van a saber, digamos, básicamente de qué se trata eso, aquí se separa el cobro, y el cobro que vamos a tener en la boleta va a incluir energía y va a incluir potencia. A ti te van a cobrar, si tú demandas más potencia porque conectaste más máquinas en tu instalación, te van a cobrar más. ¿Por qué? Porque cuando tú conectas una máquina de 3 megas y después pones otra de 5 megas, significa que a nivel de generación tuvo que echar a andar más centrales o que el sistema de transmisión se vio más exigido, ¿cierto? Porque tú metiste tus maquinitas. Y si tú metiste tus maquinitas, tenés que pagar para usar esa determinada potencia, esa capacidad de generación, ¿se entiende? Sí, ¿Se sí. entiende o no? Espérenme, chicos. Ya. La bendición se estaba mandando un condoro, ¿ah? Ya. ¿Dudas entonces? Está como ¿No? el caballero de la BBC, profe, que se le mete el hijo ahí por... Sí, bueno, puta. Es que ahora como que yo no paso nunca en la casa, ¿cachai? Entonces como ahora está ahí, probablemente este man dice, debe estar como perturbado, entonces está llamando la atención. Pero bueno, Okay. seguimos entonces. Los Lions. Bien, ya habiendo visto esos conceptos, vamos a pasar a otra cuestión que es súper clave, mis queridos amiguitos, que tiene que ver con, voy a compartir pantalla enseguida, con el dimensionamiento de conductores. ¿Ya? Quiero que ustedes me digan si efectivamente se acuerdan, porque esto ya lo vieron ustedes ya saben dimensionar conductores. ¿Sí? Sí, ya deberían saber, porque eso fue parte de los contenidos del curso anterior. Ahora, a mí no me interesa explicar la teoría del dimensionamiento de conductores, yo vengo a entregar herramientas prácticas que sean, ¿cierto?, para que ustedes puedan desarrollar proyectos fotovoltaicos. Cuéntenme. No, que ¿Sí? nos han hecho esta pregunta en varios ramos y en realidad quedó bastante trunco el tema del dimensionamiento de conductores, ¿Ya? porque si bien lo vimos, o sea, si bien vimos la teoría, luego se nos produjo la interrupción de octubre y nos quedaron casi todas esas materias
trunca. Perfecto. Así que No hay- ahí en varios ramos, aquí en mallas también estamos con el tema del dimensionamiento, así que sí, yo creo que Ok. nosotros vamos a tener que empezar ahí a ver qué onda con eso, porque ya parece que perdimos como en la guerra, porque nunca nos pusimos al día con lo que nos faltó del año pasado y ahora parece que los cursos empezaron sí, con un repaso, pero no Claro, enseñando lo que faltó enseñar, perfecto. o, Yo o les recomiendo practicando que lo que tienen, faltó practicar. perfecto, tienen instalaciones eléctricas con Pancho, ¿cierto? Con Francisco Eh, y- Zúñiga, en este semestre, No, no ¿no? y- tenemos instalación eléctrica. No tenemos. no, Ah, tuvimos ok, el semestre pasado con Robertito. ya. Yo les recomiendo que si tienen, por ejemplo, con clases con Carlos, ¿cierto? Con Carlos Cud en Mayas, o con algún profe, por ejemplo, de alguna disciplina más eléctrica, yo les recomiendo que ustedes le Con la hagan torre tenemos mallas. Ya, entonces pero pídanle a Pablo, ¿cierto? Que les haga un pequeño repaso, que ustedes están débiles, por ejemplo, en eso, a ver si él les puede preparar un pequeño repaso. Yo con ustedes voy a ver básicamente esta herramienta que es para determinar el dimensionamiento del cable. Yo no soy especialista, digamos, y no podría, digamos, como hacer la explicación completa que podría hacer quizá un eléctrico. ¿Cachai? Yo estoy aquí para enseñarle a usar herramientas y por eso prefiero que se lo hagan o que le pidan, digamos, a otro docente que les haga el repaso. ¿Ok? Sí. Perfecto. Yes. Pero de momento, básicamente, lo que sí puedo hacer, digamos, a nivel de introducción, es que tenemos que tener súper claro que el diámetro, ¿cierto?, que vamos a tener de un conductor es fundamental. Y es fundamental porque si el diámetro no es suficiente, o la sección del conductor no es suficiente para la cantidad de corriente que va a pasar por él, ¿cierto? Lo que va a pasar es que vamos a tener, ¿qué cosa, mis Lions? ¿Qué vamos a tener? Será un incendio. Vamos a tener pérdidas térmicas, vamos a tener calentamiento del conductor, principalmente por el efecto Joule, ¿cierto? No hay problema, don José, sobre calentamiento. Efectivamente, ¿cierto? Vamos a tener pérdidas, ¿cierto? Térmicas y vamos a tener también riesgo de incendio, riesgo de sobrecalentamiento. De hecho, ¿cuántos incendios hoy día? Si ustedes agarraran, por ejemplo, una cámara termográfica, ¿cierto? Y midieran, ¿han visto conocen las cámaras termográficas o no? Las cámaras como las que usa Depredador, o sea, la visión que tiene Depredador, ¿sí? Esas cámaras Sí, termográficas que sí. tenemos en el Duoc, que las vamos a usar también este semestre para ver, ¿cierto? Y hacer análisis del funcionamiento de módulos fotovoltaicos, se van a dar cuenta que vamos a ver en algunos tableros, por ejemplo, que la temperatura en algunas forneras de conexión, o bien en protecciones, o en los mismos conductores, están a un nivel súper alto, con alto riesgo de incendio. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un subdimensionamiento de los conductores. Son conductores a los cuales se les está exigiendo mucho, se les está haciendo pasar mucha corriente y tienen una sección que no es la adecuada. Entonces, lo que vamos a calcular con esta herramienta, de hecho, este link que les voy a pegar acá en la plataforma, ¿cierto? Quiero que por favor lo abran, pero lo abran con, no con Chrome, sino que con Internet Explorer. Para los que no se acuerden de Internet Explorer, es el navegador por defecto de Windows. De hecho, es el navegador que sirve para descargar otros navegadores, ¿cierto? Eso es un chiste, no sé si lo entendieron. Se pueden reír Profe, quizás. profe, Sí, profe. profe Payero, Dígame. el 2 por L es porque va de ida y de vuelta, ¿cierto? La verdad, la explicación de la fórmula no te la podría explicar, te mentiría, Roberto. ¿Ya? Así Sí, que por 2 por eso, L es largo. Ida y vuelta. claro, sí, claro, Sí, claro. ida y vuelta. Pero como les digo, o sea, traten de, si tienen las dudas, pídanle a algún profesor más de la especialidad que que les explique bien, ¿ya? Uno va perdiendo, obviamente, la teoría detrás de las cosas que hace como muy comúnmente, o sea, el dimensionamiento de conductores hoy día se hace por software, por aplicaciones, ponte tú en el teléfono, ¿cachai? Entonces, la verdad, o bien siguiendo las recomendaciones del fabricante, por ende tampoco es un gran problema, tampoco es algo que les va a generar un dolor de cabeza tremendo, ¿ya? Entonces, ya abrieron, les voy a compartir la pantalla. Voy a
ir acá. Hoy tengo harta gente, tengo 12 personas. Estoy, pero siendo súper Estamos popular. con más rating que verdad oculta. Chu, eso sí que... Fíjense, aquí les estoy compartiendo esta calculadora de sección de conductores que yo les entregué. Es importante que la hagan con Explorer porque es un sitio que no está optimizado para Chrome. Ay, perdón, que es sábado. Entonces, fíjate acá, voy a seleccionar lo primero el conductor, si estoy trabajando en cobre o en aluminio. Ya, hoy día los cables de los conductores de aluminio, ¿cierto? Son más baratos y por ende son cada vez más populares, ¿cierto? Pero bueno, voy a usar un conductor de cobre. ¿Qué tensión de trabajo? Si tú te fijas, esta herramienta está optimizada para sistemas fotovoltaicos autónomos. ¿Ok? A diferencia de los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, les recuerdo que esos sistemas trabajan con tensiones altas pero con corrientes chicas. ¿Ok? En cambio, un sistema fotovoltaico autónomo trabaja con corrientes o con tensiones, perdón, con diferencias de potenciales bajitas, por lo tanto las corrientes son grandes. Y tener una corriente grande hace que, obviamente, el diseño o el dimensionamiento de la sección o el cálculo de la sección del conductor sea algo súper importante. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner una tensión de 24 volts, que es la tensión nominal del sistema. Voy a hablar también de la longitud en metros. Les recuerdo siempre que es importante para del dimensionamiento del conductor tener claro la tensión de trabajo, cuál es la longitud del cable, ¿cierto? Cuánto es la corriente que va a pasar y principalmente el porcentaje de caída de tensión máximo que se aguanta, ¿ya? O sea, no deberíamos tener en ciertas instalaciones un porcentaje o un nivel máximo, ¿cierto? Un nivel más allá de un X porcentaje de caída de tensión, ya producto obviamente de las pérdidas asociadas al largo del conductor. Entonces, imagínate que tengo 10 metros acá, y por aquí están pasando, pongámosle unos 16 amperes. 16 amperes más o menos corresponde a dos módulos fotovoltaicos de unos 250 watts conectados en paralelo. ¿Ya? Más o menos puedes tú ponerle un módulo de 250, 300 watts que trabaja nominalmente a 24 volts, ¿cierto? Debería tener una corriente de 8, y tanto. Entonces por eso puse 16, ¿por qué? Porque están conectados en paralelo, y en paralelo, ¿qué pasa? Se suman las corrientes. ¿Ok? Entonces, me están preguntando la caída de tensión. ¿Cuáles son las caídas de tensión recomendadas, ¿cierto? Para los sistemas fotovoltaicos. Fíjate que, por ejemplo, si estoy en el tramo de paneles regulador, aquí regulador, acumulador inversor, ¿cierto? Yo debería tener tensiones o caídas de tensión máxima entre el 3%, ¿cierto? Y las recomendadas un 1%. Entonces me voy a ir, por ejemplo, en el tramo paneles regulador y voy a seleccionar, por ejemplo, la máxima caída de tensión, que es del 3%. Ahí está, 3%. Entonces, basta con que yo ponga calcular y me dice, ¿cierto?, que la sección del conductor que necesito es de 7,94 milímetros cuadrados. ¿Ok? Esa es la sección del conductor que yo necesitaría. Ahora, entonces si me voy acá a los conductores, lo más probable es que tendría que irme a un cable de, ¿cuánto? De 10 milímetros cuadrados, ¿o no? ¿Sí o no? La sección comercial más cercana a ese cable. ¿Me sigue? ¿Sí? Sí, porque no existe 794. Claro, tengo que irme al 10. Ahora, si estoy trabajando en el sistema americano, ¿cierto? American Wire Gauge, un cable, por ejemplo, de 10 milímetros cuadrados equivale a un 8 AWG, ¿cierto? Eso también me imagino que lo manejan. Recuerden que tenemos dos tipos de sistemas métricos asociados a medir la sección de los conductores. Uno en milímetros cuadrados y otro en el sistema AWG. No es lo mismo. Aquí lo que está diciendo la tabla es que un cable de 10 milímetros cuadrados equivale, ¿cierto?, a un AWG, pero no es lo mismo. ¿Ok? Si comparamos la medida, no es básicamente lo mismo. Es un cable que tiene una pequeña diferencia, obviamente, pero que sí hace las veces o sirve para. ¿Ok? O sea, usted debería haber comprado para esa instalación un cable de 10 milímetros cuadrados o bien del tipo 8 AWG. Y usted se va a Icol, se va a Rexel, se va a Govantes, se va a Dartel, se va a cualquier distribuidora, ¿cierto?, de material eléctrico, y le van a vender un cable de 10 milímetros cuadrados o un conductor de 8 AWG. ¿Se entiende esa idea? Profe, Dígame.
Sí, Además que, por ejemplo, en una instalación, en un tablero se ocupa un tipo y en la canalización otro tipo. sí, claro. Sí, claro. Ahora, lo importante, Roberto, más allá, digamos, es que sepamos, por ejemplo, muchas veces por instalación fotovoltaica, tú vas a necesitar, por ejemplo, un cable de 10 milímetros cuadrados, pero de hecho a mí me pasó en una instalación. Teníamos, cuando por ejemplo hice esa instalación de las bombas solares, que fueron 422 bombas, ¿cachai? Solares de pozo profundo, y claro, o sea, yo le compraba carretes y carretes y carretes de cables, porque tuvo a estos compadres de Icol, que eran los que me proveían el cable porque me lo dejaban barato, ¿cachai? Eran carretes y carretes, fueron kilómetros de cable los que les comprábamos. Pero llegó el momento en que si yo les compraba, porque tú un 10 AWG, o sea, perdón, un 10 de 10 milímetros cuadrados, puta, llegó el momento en que se les acabó, po, ¿cachai? Y les llegaban 2 semanas más, entonces yo le dije al vendedor, chucha, compadre, ¿qué hago? Me dijo, pero tengo el 8 AWG, ¿cachai? Entonces seguí trabajando con ese hasta que llegó, ¿se entiende más o menos la idea, o no? Sí, correcto. ¿Sí? Lo que quiero que ustedes vean ahora, y esto va a parecer magia, magia, con Gustavo López. Oh, nada. Usted, don Andrés, se debe acordar de eso, don Ricardo también. Bueno, ¿Para qué me echa el agua? vamos a Te las cambiar la entiendo tensión todas, de profe. trabajo. ¿Ah? Te las entiendo todas. Sí, ya me había dado cuenta. Si cambio la tensión de trabajo a 48 volts, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Va a aumentar la sección. ¿Aumentar la sección o disminuir la sección? Está aumentando el Ah, voltaje. si aumento el voltaje, mi Lion, lo que va a pasar es que la corriente va a bajar, po. Y si aumento al doble el voltaje, la corriente va a bajar a la mitad. Y eso te lo puedo explicar de la siguiente forma, mira. Déjame poner la tele, la pantalla, a ver. Ahí está. Te lo explico de la siguiente forma. Si tengo, yo les había dicho que tenía dos módulos de 8 amperes cada uno, ¿cierto? Que van a estar conectados en paralelo. Por tanto, como están conectados en paralelo, son 16 amperes, ¿cierto? Cada módulo trabaja nominalmente en 24 volts, ¿cierto? Por lo tanto, aquí voy a tener, ¿cuántos? 16 amperes y 24 volts. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Si yo aumentara la tensión, significa que ahora conecto estos módulos en serie. Por ende, Ya. en serie, ¿qué es lo que pasa? Que la tensión sube a 48 volts al doble porque se suma la tensión, pero la corriente, ¿qué pasa? Baja. Baja, se mantiene en 8 amperes. Por lo tanto, voy a tener ya no 16 amperes y 24 volts, sino que voy a tener 48 volts y 8 amperes. Les recuerdo siempre, chicos, siempre es lo mejor trabajar a mayores tensiones porque cuando trabajo a mayor tensión, la corriente es menor. Don Ricardo, dígame. Profe, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, cuando aumentamos la corriente, ¿qué pasa con la potencia? Esa es la pregunta. ¿Sabe qué es lo que pasa con la corriente, don Ricardo? Con la potencia. Disminuye. Nada. Nada. ¿Y por qué nada? Porque si usted tiene aquí un módulo de 250 watts, la potencia instalada sigue siendo 500 watts. Lo que usted está haciendo es cambiando la configuración del sistema. Acuérdese que la potencia eléctrica se calcula como tensión por intensidad. ¿Sí o no? ¿Sí? La potencia permanece constante. Por lo tanto, para que la potencia permanezca constante, si este sube al doble, este tiene que bajar la mitad. O sea, la mitad. ¿Se entiende? Esa relación se va a mantener siempre. Y es lo que ustedes pudieron ver acá. De 16 amperes y 24 volts paso a 48 volts y 8 amperes. Perfecto. Entonces, don Roberto, ya que está ahí, le hago nuevamente la pregunta. Tengo ahora entonces 20. Voy a cambiar aquí la pestaña de Chrome, ahí está, ok. Bien, voy a volver a hacer la pregunta. Tengo ahora 48 volts, ¿cierto? Sigo teniendo los 2 metros y ahora ya no tengo 16 amperes, sino que tengo 8 amperes. ¿Qué va a pasar con la sección del conductor?
Disminuye. Va a ¿Sigue disminuir. aumentando? Sí, ya no aumenta don Ricardo, ¿eh? O sea, don Roberto. ¿Se da cuenta? Y vamos a ver, po, vamos a ver. No, pues, ¡Pup! profe, pero ¿Ah? si yo, por ejemplo, tuviera que calcular la sección del cable entre la batería y el inversor, ahí tendría que aumentar la sección y disminuir la distancia, ¿cierto? De ahí ya vamos a llegar a ese punto. Ya vamos a llegar a ese punto. Es que, No me le es que por adelante. eso, No se me le adelante. es que por eso me confundí. No, pero tranquilo, no hay problema, sí. Quiero que entiendan básicamente que se reduce la corriente y cuanto menos corriente transporto, obviamente menos sección de conductor necesito, ¿cierto? Y ahí podría irme a un 2,5 perfectamente o un 4 milímetros cuadrados, ¿cierto? Con lo que sería equivalente, ¿cierto? A un 14 AWG, por ejemplo, ¿ya? Siempre tenemos que tratar de trabajar en la mayor tensión posible porque de esa forma la corriente es menor, mis queridos Lions. Y cuando la corriente es menor, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la corriente es menor, lo que pasa es que necesito una sección de cable menor. Chicos, para que ustedes se den cuenta, una sección de cable, por ejemplo, de 10 milímetros cuadrados, de hecho, me voy a ir al tiro a dartel.cl, vamos a decirle, o sea, tenemos conductores, por ejemplo, que pueden llegar a costarnos más de 3.000 pesos el metro. Voy a poner aquí 10 milímetros cuadrados en el buscador. Entonces, cuando usted está Profe, consumiendo o está comprando 1.000 metros de un conductor que vale por tú, usted, por 3.000 pesos y usted puede bajar a la mitad de esa sección, es decir, por ejemplo, un precio de 1.500, se da cuenta que eso te impacta en el costo del proyecto, pues, mis leones. ¿Se entiende o no se entiende? claro. Sí, pues eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Dime, Andrés. Es que era, claro, no había bajado de una sección de 7.90 y 7.90 ¿Tanto? ya, 7.9, algo así, a ¿Sí? 1.98, o sea, la baja fue, pero Sí, porque impresionante. no es lineal, pues, ¿cachai? En dos Baja, palabras, claro, pues. Ahora, esta cuestión no es, o sea, yo les estoy diciendo que obviamente, claro, trabajemos en la mayor sección posible, o sea, la mayor tensión posible. Ahora, eso muchas veces no es posible, po. Y no es posible, ¿por qué? Porque el equipo que tú necesitas, que es un equipo pequeño, no va a estar disponible en 48 volts, o en 48 volts, por ejemplo, va a tener un precio mayor, entonces ya no se compensa esa reducción. ¿Te das cuenta o no? Entonces, lo que quiero decirles acá es que el desarrollo o el diseño de un proyecto fotovoltaico no es algo estático. No es algo que yo le meta 3 datos a una planilla y vaya a comprar los materiales. No. O sea, aquí hay que hacer un análisis que es técnico, un análisis que es económico y sobre todo un análisis respecto de el correcto funcionamiento del sistema. ¿Se entiende? Entonces, no siempre vamos a claro. poder trabajar en 48. A veces vamos a tener que quedarnos en 24. ¿Por qué? Porque los módulos que tengo o porque el regulador o mi proveedor, que es el que me entrega crédito, por ejemplo, a 30 o 60 días, se le acabó justo el modelo que tiene selección automática entre 24 y 48 y solamente tiene 12 y 24. Entonces tengo que quedarme en 24. ¿Cachai? Ese tipo de cosas son las importantes y eso es lo que como profes tenemos que entregarles a ustedes. ¿Cierto? El que ustedes entiendan básicamente más allá de aprenderse de memoria y repetir como loro lo que está en un PPT. ¿Cachai? Porque todas estas cosas son cosas que se aprenden solamente con la práctica, chicos. No hay otra forma. Esto no se aprende en la sala, a no ser que un profesor te transmita esa experiencia. ¿Cachai? Y por eso es que ustedes tienen que exigir y sacarle el jugo a los profes y preguntar. ¿Cachai? Porque lamentablemente, o sea, yo todo lo que les digo, o sea, yo me he mandado un montón de condoros y he aprendido de esos condoros porque no sabía. Y por eso yo incluyo de ese tipo de experiencia en mis clases para que a ustedes no les pase. ¿Cachai? Pero no había, de repente no hay forma de aprender más allá de mandándote el condoro, compadre. Y eso es algo que yo he aprendido en mis años de mis 11 o 12 años de carrera. Bien, lo que dijo don Roberto era algo súper importante y tiene que ver con lo siguiente. Aquí yo tengo el módulo fotovoltaico, tengo mi regulador de carga, ¿cierto? Tengo mi sistema de acumulación, las baterías, y aquí voy a tener el inversor, ¿cierto? Y aquí obviamente voy a tener el consumo que va a estar en corriente alterna, ¿sí o no? Entonces, el arte, no es un arte tampoco, pero la gracia de
¿No se ve, don Carlos? ¿Están viendo la pantalla? Chicos, Lion, Sí, yo veo. Yo veo en el perfecto. teléfono y en el computador. Ok, pucha Carlos, la verdad no sé qué onda. En todo caso va a estar el video después, ¿ya? Bien, entonces acá vamos a tener un cable de una sección. Aquí en el tramo entre el regulador de carga y las baterías vamos a tener un cable de otra sección. Aquí entre las baterías y el inversor vamos a tener un cable de otra sección. Y aquí entre el inversor y el tablero vamos a tener un cable de otra sección. ¿Cachan a lo que voy o no? Entonces, tenemos que ser capaces, mis queridos leones, de identificar ese conductor, ese conductor, ese conductor y ese conductor. Entonces usted me dirá, profe, pero no sea ganso. El conductor más grande, usted lo replica porque si el tramo, digamos, más de que más se necesita una sección grande, usted replica ese y usa ese para toda la instalación. Claro, y si está usando o haciendo un montón de instalaciones, te vaya a comer el sobrecosto asociado a los conductores. No, pues. No, pues claramente no. Y es por eso que el saber dimensionar los conductores es tremendamente importante. Entonces, mis leones, ¿cómo vamos a hacer esto o cómo vamos a resolver estos ejercicios o estos problemas? Principalmente en el tramo de entre el módulo fotovoltaico y el regulador de carga vamos a tener una caída de tensión, ¿cierto? Que está recomendada y de hecho en la PPT o en la calculadora que yo les entregué, ahí están la caída de tensión recomendada. Tenemos un determinado nivel de corriente y de dónde va a salir esa corriente. ¿Cuál es la corriente que va a circular por este tramo del cable? ¿Cuánto va a ser? ¿O de dónde saco ese valor? De la ficha técnica. Ah, muy bien, porque si al fin y al cabo yo sé cuánta es la corriente de cada uno de los módulos y sé cuánta es la corriente a la salida del arreglo, yo sé cuánta es esa corriente. ¿Sí o no? ¿Y Claro. qué otro dato me falta? La distancia, también la conozco, por lo tanto meto esos datos a la calculadora y tengo la sección lista. ¿Ya? Aquí, ¿cómo determino entre el regulador de carga y las baterías? ¿Cómo determino la cantidad de corriente? La caída de tensión sale de la tabla, la distancia también la conozco, entonces lo que tengo que identificar aquí es justamente, ¿qué cosa? La corriente máxima que va a circular en este tramo. ¿Y cuál creen ustedes que va a ser la corriente máxima que va a circular en ese tramo? La misma. La misma de arriba, ¿cierto? No necesariamente. Porque imagínate, por ejemplo, Andrés, que yo haya hecho, por ejemplo, aquí tengo, no sé, pues, 10 amperes, por decirte una cosa chica, ¿cierto? Y este regulador yo pensé, como no me alcanzaba la plata para poder comprar, ¿cierto? Todos los paneles al tiro, yo hice el sistema más crecedorcito, como decían las mamás antes, y puse un regulador de 30 amperes, por lo tanto podría aumentar un par de módulos más, ¿cierto? Por ende, en términos bien generales, la máxima cantidad de corriente que podría salir de aquí es la capacidad del regulador, ¿cierto? Ahora, por lo general Sí. va a ser la misma que viene de arriba, pero uno tiene que siempre pensar en eso, en que siempre podría circular más. Les recuerdo que en este caso, el sistema de acumulación se va a comportar como la carga del regulador de carga. Por lo tanto, el sistema de acumulación no va a demandar más energía, más potencia, ¿cierto? Más corriente de la que el regulador pueda entregar. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Sí, ok. ¿Sí? Ya. Perfecto. Ya sabemos cómo calcular la corriente acá, la corriente ahí. Ahora, aquí es donde viene lo complicado. Ay, ay, ay. Afírmate. Tengo entonces el módulo fotovoltaico, tengo el regulador de carga, tengo la batería, ¿cierto? Y finalmente tengo el inversor. Y este tramo, ese, es un tramo que es bien complicado de hacer. ¿Cómo ustedes calculan cuánta es la corriente que va a circular por ese tramo? Lo escucho. Eh, Ni idea. Muy bien, La batería, eso es importante. la batería tiene energía más. Y el inversor también está produciendo energía, los dos.
la suma. Acuérdate, Roberto, que el inversor, claro, entrega energía, pero de acá, acuérdate que aquí tenemos corriente continua y aquí tenemos corriente alterna. Hacia acá el inversor está demandando, ¿cierto? Está consumiendo, está haciendo una carga, o sea, le está sacando energía a las baterías. Por tanto, la cantidad de energía o de corriente que va a salir desde las baterías hacia el inversor va a depender de la potencia del inversor, ¿o no? ¿Sí o no? Por ende, la corriente máxima que va a salir acá va a estar determinada por la potencia máxima del inversor. Por ende, el tamaño de este conductor va a depender del inversor que usted use. Si usted pone un inversor de 100 watts o pone uno de 1000 watts, obviamente el tamaño de ese conductor, de este conductor, ¿cierto?, va a variar. Por eso es importante que usted, para dimensionar el conductor que va entre las baterías y el inversor, va a depender de la potencia del inversor. Recuerden que por eso nosotros conectamos el inversor a las baterías y no conectamos el inversor al regulador de carga, porque el regulador de carga tiene una capacidad, por ejemplo, limitada a la cantidad, ¿cierto?, de amperes que tiene el regulador. Yo, si tengo un inversor más grande, podría sacar más energía de las baterías. ¿Por qué? Porque las baterías no tienen esa limitante. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, otra cosa importante es la siguiente. Si yo tengo mi instalación fotovoltaica, aquí están mis paneles, y aquí tengo mi casa. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Tiene que ver con las distancias asociadas a la instalación. Yo tengo que procurar de que las distancias que utilizo en corriente continua sean las Menores. menores posibles. ¿Por qué? Porque idealmente, ¿cierto? A mí lo que me conviene es que el tramo más largo sea el tramo desde el inversor hacia el tablero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí estamos ya en 220 volts y las corrientes aquí son chicas, ¿no? Las corrientes son chicas, y como las corrientes son chicas, ¿cierto?, el conductor va a ser un conductor mucho más delgado, de una sección mucho menor. ¿Se entiende? Por ende, el tramo más largo que se recomienda que se haga es el del inversor hacia el consumo. Y todos los tramos, sobre todo el tramo entre baterías e inversor, debería ser, ojalá, chicos, lo más corto posible, porque este va a ser el cable con el mayor diámetro, mayor sección. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Eso, que no se les olvide nunca, por favor, mis leones. Bien, ¿dudas respecto para seguir avanzando? Profe, ahí estamos hablando No, de yo, gas a ver, solares. yo Profe, en teoría lo tengo claro, pero quiero esperarme a verlo en la práctica al final, porque me imagino que ahí probablemente va a ser tangible, va a quedar Claro. claro en realidad. De todas maneras, en el proyecto que tienen que realizar, ¿cierto? O en el dimensionamiento del proyecto real que vamos a hacer durante este curso, es parte de eso, ¿ya? El que usted sea capaz de hacer el dimensionamiento completo, obviamente, del sistema. ¿Ok? Ya, profe, pues, profe, lo dejaremos para septiembre cuando podamos volver a clase. profe, una consulta. Yo no sé. El, cab- Ya comenzamos, Andrés. Roberto, cuéntame. el cable que debemos considerar es solar, ¿cierto? No los comunes, pues, obviamente. Sí, a ver, hay obviamente cable solar, ¿cierto? Que está establecido, ¿cierto? En el RGR2, que son los tipos de cable permitidos para instalaciones de generación distribuida, ¿ya? Ahora, hay o se hacen instalaciones con cables comunes, sí, también. Ya, o sea, lo ideal es utilizar cables específicamente acondicionados para instalaciones solares que tienen características distintas, cuya tensión, ponte tú, también es más alta, etcétera. Pero te recuerdo que aquí son instalaciones que trabajan con tensiones bajas y con corrientes altas, por lo tanto, lo que más importa básicamente es la sección del conductor para poder transmitir esa energía. ¿Ya? En generación distribuida, ponte tú, es distinto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos instalaciones que están trabajando a altas tensiones, ¿cierto? Y que son instalaciones, obviamente, que están bajo toda la regulación asociada a la declaración de esas instalaciones. ¿Ya? Eso. Exacto. Eh,
Chicos, bien, vamos a continuar entonces con la... respecto al volver a clase, yo no sé, ¿cuándo creen ustedes que vamos a volver a clase? En 2 meses, profe, Si en dos sigue la meses. cuestión así, Ya, en octubre. Es más optimista que yo el Joaquín parece. Yo dije septiembre. eh, Más oh, qué pesimista. desastre, ¿eh? No, es que en realidad esto del coronavirus es una enfermedad equivalente a las gripes y en realidad estamos complicados ahora que en marzo, que estamos todavía con casi verano, en las o sea, ya empezando recién el otoño, pero el periodo grave de enfermedades respiratorias es invierno. Sí, sí. O sea, no Ay, se ay, ve ay. muy bueno el panorama a la hora de volver. Mm, sí, bueno, ojalá que las cosas se resulten mejor de lo que esperamos nomás. Ok, Ojalá. bien, Ojalá que lo controlemos. A ver, la idea es ojalá se controle la situación lo más posible ahora para bajar la curva de contagios, po. claro, ese es el tema. Pero si no se toman medidas firmes ahora, va a ser complicado el resto de la temporada de frío. Claro, sí, Pues vamos a salir en septiembre y nos vamos a encandilar porque no vamos a estar ni acostumbrados a la luz del sol ya, pues. sí. No, está complicado el tema de la aislación en la casa. Pero bueno, a cuidarse nomás, pues chicos. Ok, bien. Vamos a hablar del conexionado, ¿cierto? De módulos fotovoltaicos, tanto en serie como en paralelo, que es parte del repaso que deberíamos tener, ¿ya? Acuérdense siempre, la conexión en serie se suma el voltaje, ¿cierto? Y la intensidad se mantiene, ¿ya? Cuando estoy en paralelo, en serie, lo que sube es la tensión, ¿cierto? Cuando estoy en baterías respecto en serie, lo que se suma es ¿qué cosa? La tensión también. Siempre en serie va a subir la tensión. Y en paralelo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en paralelo? Tuvo el voltaje. Se Paralelo, mantiene, en paralelo, se la mantiene. tensión se Ah, perdón. mantiene, ¿cierto? Y la corriente es la que se suma en los módulos y en las baterías. Recuerden que la unidad las baterías no hablamos de amperes, hablamos de amper hora, que es una unidad de carga eléctrica, eso se llama capacidad, ¿cierto? Que es la capacidad que tiene una batería, por ejemplo, de mantener una determinada cantidad de corriente en amperes durante una X cantidad de tiempo, en horas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes saquen el cuadernito y hagan este ejercicio, por favor. Y para eso tienen 3, 4 minutitos. Vamos, el cuadernito, lo anotan. Oh, espérame que estoy acomodándome, tengo que bajar. Oh, como hoy día se viene largo, puse el verger frente al escritorio, así que volver a la posición me cuesta. Usted dice por la edad, ¿no? Claro, en la silla, los otros días en la silla que tengo en el escritorio me termina con dolor de espalda estar tanto tiempo sentado ahí Ah, casi sin imagínense uno, moverme. estoy sentado hasta las 5:30 de la tarde, y imagínese. No, Ay, ay, ay. así que, bueno, no, así que yo aquí cambié el verger de posición y lo puse frente al escritorio. Así que ahora estaba reclinado Mm. incluso escuchándolo. Vamos, los espero. Voy y vuelvo un minuto.
¿Cómo vamos? ¿Y profe, está pasando la aspiradora? ¿Qué le pasó? Estoy haciendo café. Por eso. Se parece el sonido, ¿eh? La aspiradora no. Mando al gato a hacer la aspiradora. Sí, pues, suena más fuerte. Ah. Ahí no se escucha nada cuando está la aspiradora. Potencia es igual a intensidad. Sorry, ¿me dijeron algo? No. Potencia. La calculadora. Ya. ¿Listo? Yo sí. Ok. Esperamos unos 2 minutos. Esperamos unos 2 minutos. Hola. Hola. Está. Está. ¿Quién me está? ¿Quién me está? ¿Quién me está? ¿Quién me está? Mira, 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 lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que hacer. Lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que hacer. Ya, alguien está Ya, alguien está haciendo. haciendo Hay acople. acople. Sí, porque, a ver, si yo estoy hablando, Sí, el parlante y está a ver, metiéndose si yo dedo en el estoy micrófono, algo así. hablando, el parlante está metiéndose dedo en el micrófono, algo así. Don Roberto, a ver, espérate. Don Aló, aló. Roberto, a ver, Sí, Roberto, puedes mutear tu micrófono cuando aló, esté aló. porque tú eres el que está produciendo el problema. Roberto, puedes mutear tu micrófono cuando esté porque tú eres el que está produciendo el problema. Roberto, Ahí lo voy a apagar. ok. Ahí levantas la mano cuando quieras hacer alguna pregunta y lo activas. Bien. ¿Revisamos Ya. o quieren un minuto más? Ya. Ok, entonces, para el caso número 1, si entonces ustedes se fijan, tenemos módulos de 4 amperes. A ver, voy a tratar de dibujar esto. Tenemos algo más o menos así.
así, y estos están conectados. Ustedes se fijan, los primeros tres, ¿cómo están conectados? Estos acá. ¿Cómo están conectados estos módulos? En serie. En serie, todos lo ven, ¿verdad? Que están conectados en serie. Por lo tanto, si la tensión de los módulos es de 12 volts, ¿cuántos volts voy a tener cuando estos tres están conectados en serie? 36. 36 volts, ¿cierto? Perfecto. Y Y estos, mantenemos los a su 4 vez, amperes. claro, y mantenemos aquí los 4 amperes. ¿Y estos cómo están conectados entre sí? También en serie. También en serie, por lo tanto vamos a tener 36 volts y también, por ende, 4 amperes. Si me voy al ejercicio, ¿ya? Ahí, obviamente, bueno, no hay como darse mucha cuenta de cómo es efectivamente la conexión, pero si asumimos que están en paralelo, lo que vamos a tener básicamente es que la tensión se mantiene, es decir, 36 volts, y se suma la corriente. Esto bajo una conexión en paralelo. Por otro lado, si quisiéramos, ¿cierto? O si estuviesen conectados en serie este subsistema, el 1, si este estuviera conectado con este en serie, tendríamos esto. En paralelo, perdón, esto en paralelo. Ahora bien, si estuvieran conectados en serie, lo que tendríamos sería una tensión de, ¿cuánto? Una tensión de, muy bien, don Ricardo, 72 volts, ¿cierto? Y una corriente de, ¿cuántos amperes? 4 amperes, muy bien. ¿Cierto? Eso es básicamente lo que ustedes o los resultados que debieron haber llegado. ¿Ok? Esto en serie y eso en paralelo. ¿Sí? Es difícil, ¿o no? Esto es pura práctica nomás. ¿Ya? ¿Y por qué es importante, mis queridos Lions, que ustedes entiendan que esto es importante? Porque aquí estamos hablando de 3 módulos, pero cuando ustedes hagan el cálculo y te dé, por ejemplo, que necesitas instalar 50 módulos a un sistema fotovoltaico autónomo y tienes que ordenar estos módulos, churra, ahí ya empieza a ponerse más complejo el tema. Ya, por eso es importante tener bien claro, dime. Que me perdí en algo. O sea, tenemos 3 módulos que están en serie y 3 módulos que están en serie, y esos 2 grupos de ¿Sí? módulos están conectados en serie también. Es que como el dibujo no es del todo claro, yo hice, si estuvieran conectados en paralelo, tendríamos ese resultado. Si estuvieran conectados en serie esos dos subsistemas, ¿cierto? Tendríamos ese resultado. Claro, porque acá el que sale, la salida de uno de los grupos es la entrada del otro. Por ende, claro, debería seguir siendo conectados en serie ambos. Ya, sí, está bien. Y Tiene ese toda la sería el razón. resultado. ¿Cachai? Ahora, dentro de lo que está, por qué hice los dos casos? Porque me podrían decir, profe, que no sé lo que pasa dentro de la caja, porque esto llega a una caja de conexión. ¿Cachai? Entonces, por eso hice los dos casos si fueran en serie o en paralelo. Pero da básicamente lo mismo, sí. Lo importante es que entiendan y que practiquen que en serie sube la tensión y en paralelo la tensión se mantiene y la corriente se aumenta. ¿Ok? ¿Sí? Y finalmente tenemos el ejercicio de las baterías. Déjenme compartir que ya con esto vamos cerrando. Tenemos el ejercicio, ¿cierto?, de las baterías y para eso tenemos este sistema. Y tenemos por acá otro, ¿cierto? Claramente se ven dos subsistemas en los cuales tenemos todos los positivos arriba y por ende los negativos abajo. Ok, entonces vamos a tener un conexionado que es, ok, acá vamos a conexionar, voy a hacerlo con gris. Ahí, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí los rojos y acá vamos a tener el negro. ¿Sí o no?
¿sí? Sí. Quizás el monito, cuando está todo junto, se complica un poco. Entonces yo siempre lo que les sugiero es que sean capaces de dibujarlo de otra forma, de dibujarlo de forma tal que ustedes puedan entender el monito. Porque quizás en la lámina no está tan claro cómo queda acá. Y aquí claramente sabemos que tenemos 3 baterías que están conectadas acá, Serie. en serie. Estas 3 están conectadas también en serie. ¿Sí? Don Roberto, ¿ok? Y estas a su vez están conectadas en paralelo. Déjame, a ver, voy a mutear a Don Roberto. No puedo mutearlo. Espérenme. Intento mutear a Roberto, no puedo. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, si las baterías tienen 12 volts, ¿y cuántos amperios tenían? 100. 100 amperios, ¿cierto? 100 amperios cada una, significa que aquí voy a tener ¿cuánto? 24 volts y 100 amperios hora. 24 volts. Tenemos 3 que están en serie, por lo tanto, ¿cierto? Aquí voy a tener 36 volts y 100 amperios en cada uno de los lados. Perdón, Y aquí 36. voy a tener Toda la razón. 36 volts y 100 ampere hora. Por lo tanto, si estas están conectadas en paralelo, ¿cómo identifico que la conexión es en serie en paralelo? Porque en paralelo, fíjate que todos los polos están conectados iguales. En cambio, en serie tenemos que están conectados los polos opuestos. Así es una forma fácil de poder saber si la conexión es en serie o en paralelo. En los sistemas solares térmicos, como vimos ayer, básicamente en la salida de uno es la entrada del otro. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto, no? Ok. Sí. Entonces, si tengo 36 volts y 100 ampere hora, y por otro lado tengo 36 volts y 100 ampere hora, y esto así va conectado en serie, ¿qué me queda? ¿Qué pasa en serie? ¿Qué en paralelo, perdón, esto está en paralelo. Paralelo. ¿Qué se suma en paralelo? Se Ah, suma la muy bien, don capacidad. Diego. La capacidad. Entonces se mantiene la tensión, pero la capacidad es la que se suma. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. ¿Hay alguna duda con esto, chicos? ¿No? Próxima semana vamos a continuar viendo principalmente ya con las características eléctricas, ¿cierto? Y con las formas de dimensionamiento de cada uno de los componentes del sistema. Así que por favor no se pierda la próxima clase, que va a ser el sábado 4 de abril. ¿Ok? Pero antes de irme, voy a pasar la lista, así que por favor ayúdenme a identificar a los presentes y los ausentes. Don Alejandro Acuña, ausente. Nicolás Alveal, ausente. Voy a compartirles para que ustedes vayan viendo la... Un segundito, pestaña de Chrome. Ok, bien, entonces don Javier Arias está. No. Don Carlos Coronado sí estaba. Don Daniel Daza no. Don Cristian Díaz. Sí, sí está. Don Denis Fernández. No. Don Jorge García. Sí. Don Joaquín León. No. No está don Joaquín León. Ahí. Don Diego Lillo. Sí. Don Ricardo Maturana, sí. Don Fabián Ortiz, no. Profe,
Fabián Ortiz, no. Espéreme. Fabián Ortiz, no. Ausente. ¿Quién está diciendo que quedó? Sí estuvo, Joaquín profe, presente. Fabián estuvo en la sección, en la de más temprano. Ok, Fabián. Yo lo vi conectado por lo menos. ¿Cuál es el apellido de Fabián? Ahí está. Ortiz. Fabián presente, me habían dicho que ¿quién más estaba? Don Joaquín, presente, Fabián León, perfecto. Ok. Ricardo Maturana, Fabián Ortiz, ¿sí está? ¿O no? Maturana sí, pues sí estuvo. Ya, sí, pero Fabián Ortiz, ¿no? Sí, pues Ah, ya. de Fabián le dije yo que Ok, lo había visto conectado en la perfecto. sección de más temprano. Tomás Pérez, no. Don Andrés Pulido, sí. Don José Rojas, sí, también está José Rojas, sí. Don Edgardo Salazar, Presente sí, aquí, está. profe. ¿Y por qué no habla más seguido, don Edgardo? No, yo pongo atención en la clase ahí, copiando en el cuaderno. Muy Estoy bien. pendiente y no hablar. José Sepúlveda, no. Don Roberto, sí. Don Carlos Verdejo, ¿está Carlos? No, Carlos Verdejo no. Y doña Constanza, voy a dejar justificada porque tú me dices entonces que ella no puede conectarse, ¿verdad? Sí, está con Dile, drama ahí con la dile de conexión. todas maneras que me contacte y que me avise, ¿ya? Ya, ok, Bien. Ya chicos, los veo entonces el próximo sábado, ¿ok? En esta misma clase. Les recuerdo que la clase va a estar en el canal de YouTube para que puedan revivirla las veces que quieran. ¿Estamos? ya, ¿Sí? profe, que esté Ok, bien. cuídense. Un abrazo. Chau, Chao, chau. Chao. profe. Muchas gracias por la Chau. clase. Igual, gracias a Chao. ustedes. Chau. Chau.